María es profesora en el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante, o de Alacant, como dicen ellos. Y María ha visto un artículo que le ha llamado mucho la atención, que va sobre un tema súper fascinante, que son inscripciones que todavía son desconocidas de la civilización que pobló el Valle del Indo, del Indo, vamos a hacer la pausa glotal correcta, porque si no suena a otra cosa, eh, hace más de 2000 años, María, y ahí, bueno, ¿qué sabemos de esta gente? Bueno, para hablar de esta gente, Alberto es una encerrona. No, ¿Quieres que haga yo la introducción histórica y tú No, yo y te solo quiero paso decir la una bola cosa. del Yo idioma? normalmente cuando al introducir un paper me gusta pues decir el nombre de los autores y sobre todo el título, que es que es muy importante el título el aquí, título del porque paper y tal, pero en este caso te lo voy a dejar a ti, María. decir el título o el nombre de la autora. Ambas cosas. Pues es que el título es muy interesante, está muy buen puesto y esta chica es muy lista, porque no se pilla los dedos en ningún momento. Se llama Interrogando o preguntando a las inscripciones del Indo para desentrañar, unravel, ¿no? Desentrañar sus mecanismos de transmisión de significado, ¿vale? Pero no habla en ningún momento de desciframiento. ¿Y eso por qué es importante? Porque es que habla de las escrituras del Valle del Indo, están todavía sin descifrar. Es un problema doble, porque no sabemos leer esa escritura, ni tampoco sabemos qué lengua o qué lenguas anota. Es como el Voynich. Es como el Voynich. Sí, sí. Pues sí, y lo Ya que está decían, tardando Enrique en hacer una novela sobre las escrituras del Valle del Indo. pues hay mucho, mucho misterio ahí, ¿eh? Pues daré ideas, ya Hoy sabes. desentrañaremos, subiremos a la nave del misterio. Es súper interesante esta civilización, ¿eh? Y muy, muy, muy poquito conocida, pero es una, digamos, em, la civilización tal y como la conocemos ha nacido en varios lugares del mundo en épocas diferentes. En América el timing no lo tengo tan claro, Es pero complicado. si no me estoy equivocado, en América los dos focos serían México y Perú, sí, me parece. Sí. En el resto de... En África, por ejemplo, en África subsahariana tampoco lo tengo muy localizado, no estoy muy seguro de dónde está el foco, pero digamos, el entorno de la historia occidental, los focos son tres, básicamente. Uno es el Nilo, otro es el Tigris y el Éufrates y otro es el Indo. ¿Vale? El Indo parece que nos queda muy lejos y que ya no es civilización occidental, pero es que nosotros somos herederos del Imperio Persa, somos herederos de Sumer, somos herederos de Mesopotamia y todos esos imperios sin el Indo no se entienden. Entonces, Somos realmente... Sí, sí, indoeuropeos. exacto, exacto. Luego está China, que en China también nació por su parte. De hecho, el patrón que se ve es que habitualmente parece que estos grupos agrícolas se solían reunir en torno a ríos, ¿no? Que eran los lugares pues, más Eso fértiles y es. donde se podían crear todos estos conjuntos de gente. Entonces yo os Pero digo, es el Nilo, te querías quedar establecido ahí, no querías estar eso es. haciendo, no querías ser nómada. No, y que posiblemente tampoco sabían tanto de agricultura al principio como para llevar la agricultura a lugares más áridos y más difíciles, ¿no? Es mucho más fácil que te crezcan las plantitas en un Y sitio con mucha agua. aparte, teniendo agua, puedes tener para beber, para muchas cosas, ¿no? Quiero Eso decir es, que es una fuente de vida que tienes eso al es. lado. Exacto, tienes que Entonces, construir sí. menos. Tienes que construir menos, puedes pescar, también tienes alimentación. Entonces, si analizamos esos tres lugares, lo que vemos es que se da una coincidencia muy graciosa, que es que en los tres lugares, en el Nilo, Mesopotamia y el Indo, la civilización se va haciendo a lo largo del milenio quinto y cuarto antes de Cristo, y la escritura aparece al final del cuarto milenio antes de Cristo. Aparece durante el cuarto milenio y al final. En el lugar donde primero cristaliza y donde primero de verdad tenemos atestiguados inscripciones que son lingüísticas, es, como María bien sabe, en Sumer, ¿vale? Pero y estamos hablando del año, pues quizá el 3100 antes de Cristo o algo por el estilo. Pero durante todo el cuarto milenio antes de Cristo, tanto en Sumeria como en Egipto, ya hay inscripciones. La duda es si son inscripciones lingüísticas o son inscripciones de otro tipo, porque uno Ujú. puede hacer un simbolito que represente una familia,
que diga, pues mira, yo pongo este sello que representa a mi familia en todas las cosas que le pertenecen a mi familia, para que no se lo lleve el señor de al lado. Y hay una sospecha de que realmente se fue Muy el bien principio. explicado. Muy bien explicado, me da risa eso, que no se lo lleve el señor de al lado. Pero muy bien. Es que es así. Y hay una sospecha de que la escritura nació como una sofisticación de este sistema. O sea, tú al principio haces simbolitos para representar cosas muy concretas, familias, lugares, algo así, y luego de repente te das cuenta de que los puedes usar para otras cosas, ¿no? Y esa evolución se ve en Egipto y en Sumer. Y se ve como al principio todas las inscripciones son muy breves, tienen a lo mejor solo un símbolo o algo por el estilo, y poco a poco eso se va sofisticando. Y en el Valle del Indo, y ahora ya dejo a María, se observa una evolución muy parecida, quizá un poquito más tardía. Vale, no estamos hablando del año 3400 a.C., quizá estamos hablando del 3000, pero vamos, un poquito más tardía solo, pero no mucho. Prácticamente en los 3 lugares al mismo tiempo estaban cociendo la misma cosa. Pues sí, lo has explicado muy bien, por eso me gusta a mí tenerte de compañero. Es y que además, ahora que llevo todo el confinamiento escuchando podcast de historia antigua, pues estoy de pesado. Pues muy bien explicado. Y además tenemos que añadir el misterio, como dijimos antes, porque esta civilización apareció y desapareció. Iba a decir sin dejar rastro, hombre, rastro nos han dejado, pero no sabemos quiénes eran, no sabemos qué lengua tenían. Y lo que sí sabemos es la zona que ocupaban, como decías tú antes, bueno, pues lo que hoy es Pakistán, Exacto. el noroeste de la India, y es una civilización que en época de Alejandro Magno ya se había perdido. Y entonces tengo una sorpresa para ti, Alberto, que Héctor está ahí distraído, pero tengo una sorpresa para ti, porque Estoy escuchando atentamente. a ver, en la mayoría de las inscripciones que tenemos, que es de lo que vamos a hablar hoy, de las inscripciones del Valle del Indo, se han encontrado diseminadas por 2 ciudades muy importantes que se llaman, y tengo una sorpresa para ti. Pero Héctor tiene que hacer algo. Ajá. Venga, ponlo, la primera, que Alberto se va a emocionar. A verás. Mohenjo-daro. Otra vez. Mohenjo-daro. Vale, ¿Qué te parece? Es el nombre de la ciudad, ¿no? De una de las 2 Exacto. ciudades principales. En español decimos siempre Mohenjo-daro. Mis hijos le dicen el mejunje raro ese que hablas. Pues esta es el nombre. Mirad cómo lo dice Mohenjo-daro. O sea, el yo va con la segunda palabra, y es la voz de la madre de una de mis alumnas. Mi alumna es norteamericana, pero su madre es sindhi. O sea, no que se llame sindhi. Habla esta lengua que se habla hoy en Pakistán, que es de la familia del sánscrito. Y por eso quería que lo oyeras tú, era una sorpresa para ti. Mohenjo-daro, en inglés dicen... Mohenjo-daro o algo así, lo leería yo, pero lo leería mal, claro. No, a la inglesa ellos dicen Mohenjo-daro. Y luego la otra ciudad más famosa, más importante, donde se han encontrado sellos, Héctor, da el cursor. Esa sí que me la sé. Harappa. De hecho, según en qué ámbito cultural estés, a esta civilización se le llama civilización del Valle del Indo, es lo habitual en España, pero también se le puede llamar la civilización de Harappa, Sí. porque es el sitio que primero se descubrió de esta civilización. Por cierto, hemos dicho cuándo empieza, no hemos dicho exactamente cuándo termina. Empieza en algún momento del 4.º milenio antes de Cristo, digamos el año 3300 antes de Cristo, algo así, y termina en el 2.º milenio antes de Cristo. O sea, termina en el año 1200. O sea, para el momento del colapso de las civilizaciones de la Edad del Bronce, esta civilización ya está vista para sentencia, y al año 1000 antes de Cristo no llega. Y no sabemos qué ha sido de ella. Y por eso, como no sabemos quiénes eran, qué dioses tenían, no sabemos su lengua, no podemos leer esta escritura, no sabemos los nombres de sus reyes, no tenemos topónimos. Entonces es un poco el santo grial del desciframiento lingüístico, que es casi imposible. Hay otras lenguas sin descifrar, otra que le gusta a mi amigo Alberto, el protoelamita, que también son jeroglíficos, Nice. o pues el etrusco, ¿vale? O no sé, pues, pero todas esas lenguas tienen una ventaja respecto a la lengua de Harappa, que es que esas lenguas estuvieron en contacto con otras que sí conocemos, y a lo mejor en algún momento podemos encontrar una piedra roseta o algo por el estilo, ¿no? O sea, el elamita fue muy importante en la inscripción de Behistun, ¿no? Que está en... Pero ese es el elamita. Ese es el elamita, claro, ya en cuneiforme, pero el protoelamita, como son jeroglíficos, no sabemos leerlo tampoco, no sabemos pronunciarlo.
Que es Exacto. un poco esto es lo que le pasa a este caso. Y también está pues el lineal A, ¿vale? Que es el minoico. Sí. O yéndonos mucho más lejos, y aquí entramos en la nave del misterio, chun, chun, el Creo que ya rongo sé lo que... rongo. Eso era lo que ibas a decir, ¿Cómo estaba es? claro. El Rongo. rongo rongo. Me Pero Sorondongo. encanta. Pero es que esto, además de que tiene un nombre gracioso, ¿por qué lo anuncio así, con esta prosopopeya, ¿no? Porque es que es la lengua, la escritura y la lengua, suponemos, antigua de la isla de Pascua. Eso es. ¡Wow! Y luego hablaremos de esto otra vez. No quiero desentrañar el misterio aún. Pero bueno, volviendo al desciframiento. En el artículo este que me gusta mucho porque no habla de descifrar Bueno, una lengua. déjame que cuente lo que son las tablillas rongo rongo y así No, luego todavía tú no. ya... Todavía no. No. Vale, pues Después nada, llegará un no lo momento y te cuento. doy. Vale, perfecto, no problema. Pues el desciframiento, lo que os decía, no es un artículo. Déjame que haga un comentario muy, muy breve. Que Dale. la época madura de la civilización del Indo es entre el año 2600 y 1900 a.C. Ahí es cuando aparecen la mayoría de todas estas cosas de las que vamos a hablar. Y uno de los problemas es que en esa época no había ninguna civilización externa que fuese a conquistar a esa gente y que tuviera que hacer un diccionario. Entonces, claro, tienes todas esas inscripciones flotando en el tiempo y en el espacio porque son tan antiguas y no duraron lo suficiente como para interaccionar con civilizaciones que sí nos hayan llegado. Es una pena. Por ejemplo, en jeroglíficos egipcios hemos podido leer nombres griegos, que fue un bastión fundamental. Nombres en la Pía de Beistún, topónimos, aparte del epíteto de rey de reyes, los lugares, las ciudades, pero, en fin, vamos a ir por partes porque si no nos emocionamos lo contamos todo, pero lo que os quería decir del desciframiento, que eso me ha gustado muchísimo de este artículo, que no te promete nada. ¿Vale? No te dice, he descifrado las inscripciones de Valle del Indo, como hay tantísimos artículos así. Nos dice que va a analizar la estructura interna de los componentes de esta escritura, de ver cómo se relacionan entre sí, cómo se combinan, y a partir de ahí ella saca funciones sintácticas, pero no puede descifrar, porque descifrar son dos cosas: transliterar unos símbolos a unos sonidos que podamos pronunciar y luego traducir esos sonidos a una lengua que podamos comprender. O sea que no... Ella lo que dice es que va a hacer un análisis epigráfico y lo hace muy bien. Y lo que decía antes, que es muy lista y no se pilla los dedos en ningún momento. Ella dice que en estas inscripciones no sabe si anotan una lengua o no exclusivamente. Dice, hay un mensaje, hay una transmisión de significado, pero ¿es exclusivamente lingüístico? Y yo os pregunto, por ejemplo, cuando vamos por la calle y vemos un cartel, vemos un mensaje lingüístico, vemos una frase escrita como prohibido el paso, no pisar el césped, pero también vemos símbolos, por ejemplo, las señales de tráfico, el triángulo, que leemos, interpretamos ceda el paso, o un círculo rojo con la línea blanca en medio. Ahí no hay ninguna lengua. Y cada uno lo pronuncia a su manera. ¿Es un pictograma? Bueno, no nos vamos a meter ahí, pero quiero decir que es una manera de transmitir un significado sin que medie una lengua o una moneda. Ella también compara estas tablillas, ahora veremos en qué soporte están, a monedas, porque tú cuando ves una moneda lo que ves es información importante de la cultura de ese país donde ha acuñado la moneda, pues algún mapa, alguna efigie, nombres y números también. Y normalmente tienen una distribución parecida. O sea, tú cuando ves una moneda hay como un código y sabes dónde vas a ver el símbolo, dónde vas a tener el número, dónde vas a tener el símbolo de moneda, dólar, euro, ¿vale? Y eso, esa manera de transmitir información es lo que ella llama data carriers, lo llama, data carriers, pero no ella. Esto es una teoría de los años 80 de los signos mesopotámicos, los precuneiformes, que aquí dice signos precuneiformes mesopotámicos, pero vamos a ver, ¿de dónde eran? ¿De dónde eran? Los han contado soberbios, eran sumerios, claro. Entonces lo compara con esas primeras tarjetas perforadas de los ordenadores, que no hay letras, no hay una lengua, hay unas perforaciones, pero te están transmitiendo un mensaje y estás anotando datos. O
sea que ella, esta hipótesis no es nueva. Lo nuevo que hace ella es que lo hace de manera computacional, lo sistematiza todo, todas las inscripciones que existen, porque claro, esas inscripciones de las que hablamos, ¿dónde están? ¿Qué son? ¿En qué soporte son? Porque si pensamos en los jeroglíficos egipcios o mayas, en mi sumerio, en el cuneiforme. Ojalá me dijeras, son memes en Instagram. Eso sería maravilloso, ¿no? Sí, Que todo sí, el sí, corpus sí. epigráfico de una civilización estuviera en forma de meme en Instagram. Luego sabré de un meme antiguo primigenio, pero bueno. El caso es que todas esas escrituras que nombramos, pues están, ¿dónde están? En las tumbas, en las paredes de los templos, en tablillas, pero las del Valle del Indo no. Están principalmente en sellos de una piedra que creo que se llama esteatita. No estoy yo convencida, los biólogos, geólogos, hay que me... Es una Yo piedra de muy nombres blandita. de piedra sé muy poquito. Yo poco. Pues yo lo he oído más por los sellos minoicos, porque es una piedra blanda que se utiliza para escribir, precisamente porque es maleable, o láminas de cobre, o también herramientas de bronce, y algunos bastones, varas de mando, de hueso, de marfil. Entonces, no son unas inscripciones monumentales, y ahí tenemos unas 3.500. No, 3.800, diría. Que no está mal, ¿eh? Que no está mal como corpus, pero lo que pasa es que son muy breves. Ahí está. La cosa es que tienen entre 4 o 5 signos por línea y hay como 5 líneas máximo en esos sellos. Y los sellos, ahí está todo el mensaje mezclado. Los sellos tienen, aparte de las inscripciones de estos signos que podemos interpretar como una escritura, tienen figuras de animales. Unas representaciones extraordinarias. ¿Sabes qué quieres decir? Nos comentan que esteatita es una roca metamórfica blandita con composición de minerales oscuros. O sea que es esa palabra bien. Sí, perfecta. Pues como es blandita, se utiliza también para hacer estatuas, para moldearla, cambiar la forma. Entonces, aparte de las inscripciones, hay unas figuras de animales, pero animales majestuosos. Y hay animales como elefantes, búfalos, pero hay unos animales muy importantes que, bueno, a mí se me antoja un poco bóvido, ¿vale? Pero es una especie de caballo, lo llaman caballo, que tiene Lo llaman caballo como un porque lo chivo, quieren llamar caballo. porque tú sabes a dónde voy, pero caballo Se parece a un buey. parece un buey, pero tiene solo un cuerno. Entonces es lo que llaman el unicornio. El Y está ahí. También mira, hay figuras antropomorfas también, que si las ves, se han considerado como protodioses porque tienen unas posiciones que se quieren interpretar como de yoga. Y tienen también cuernos y medio animales, protodioses milenarios, que luego serían los dioses hindúes, pero... Recordemos que aunque esta civilización está en el actual Pakistán, es tan antigua que con alta probabilidad es pre-indoeuropea, ¿eh? No estamos hablando de la gente que trajo los Vedas, no. Lo del unicornio, si queréis que os cuente yo que he leído algo sobre ello, el punto es, o sea, la argumentación es, esta gente representaba muchos animales en esos sellos, los sellos son a nivel cultural y económico una fuente de información importantísima porque son animales reales, prácticamente todos ellos, y por lo tanto te dice qué tipo de animales veían en su vida diaria, aunque no todos ellos estuvieran domesticados. Y la argumentación de la gente, que es donde me parece que van demasiado lejos, es decir, como la mayor parte de estos animales son reales, esta cosa con un solo cuerno también tiene que ser real. Y por lo tanto tenemos que encontrar un animal real que sea así. Y claro, eso a lo mejor es llegar demasiado lejos. Otra argumentación que dicen es que cuando quieren que tenga 2 cuernos el bicho, le ponen 2 cuernos al bicho. O sea, que esto de no es que por la perspectiva han coincidido y son 2. Eso no parece probable, porque de verdad que cuando quieren 2 cuernos le ponen 2 cuernos. Pero nadie dice que el 100% de las cosas que haya en esos sellos tengan que ser animales reales, ¿no? Alguno puede ser criaturas míticas, pueden Quiméricas, ser... claro que sí. Hombre, no. Y puestos a ver unicornios, hay un unicornio en Lascaux, en las cuevas de Lascaux, en el panel se llama el panel del unicornio, ¿no? Bueno, no Y lo hay sabía. unos osos, unos uros, unos toros enormes y hay unos grandes caballos con
con mucha panza y uno de ellos, el famoso, tiene un cuerno, pero es que realmente no se sabe si es un cuerno, si es un símbolo extra, vamos, Eso que uno es. ve donde quiere. El caso es que, ahora vamos a hablar del rongo rongo, te voy a dejar introducirlo. El caso es que es muy difícil avanzar en el desciframiento de una lengua mirando solo su estructura, sin tener otra a la que compararla. Porque ella menciona a Ventris y Cover, que son grandes lingüistas. Ventris fue el que, Chadwick, ¿os suena Chadwick, el que descifró el lineal B? Sí, sí. Que es el griego micénico. Entonces, Ventris, esa es otra historia interesante, él no era lingüista. Como esta chica no es lingüista, esta chica es como Sara, es ingeniera desarrolladora de software. Toma Pero ya. le gustan mucho las lenguas y el objetivo de este artículo, según ella explica al final, es dar una base a los lingüistas para futuros estudios, una base cuantificada, sistematizada, objetiva. Pero Pues todavía más meritorio, ¿eh? Porque cuando viene alguien de fuera de un campo y hace un trabajo, a menudo tiene unas expectativas poco realistas y lo sí, vende de una manera como no, un poco hinchada. Y esto es todo lo contrario, es un trabajo todo lo muy, muy contrario. serio, muy sobrio, ¿no? Muy sobrio, y luego me gustaría poner ejemplos de la sobriedad que dice. El caso es que el lineal B, el que os decía, Ventris, que era un arquitecto, él sí que tuvo un poco de rechazo por parte de los lingüistas, porque claro, estás todavía intentando descifrar algo y luego extraños vendrán que de casa te echarán, ¿no? Viene este señor que no es lingüista ni nada y dice, aquí está. Pero es que él lo que hizo fue unas grids, lo llama, como cuadrículas. ¿Vale? En los años 20, años 30, lo que hizo fue lo que hace esta chica, que no lo hace ella nuevo, esto se lleva haciendo desde los años 70, sistematizar los signos. ¿Cuántos hay? ¿Con qué frecuencia se repiten juntos? Porque una de las cosas que dice ella es que algunos aparecen juntos, sí, muchas veces, otros nunca aparecen juntos, entonces se interpreta que eso es imposible, y otras veces aparecen juntos en la misma secuencia. Y ella de ahí infiere pues características incluso sintácticas. Pero lo que os quería decir, cuando Ventris empezó a sistematizar los signos, hizo cuadrículas, los puso todos y escribió cuántas veces se combinaban. Ahí hay que ver que antes le había hecho un poquito de trabajo una mujer, una lingüista que murió, falleció de cáncer, la pobre, no pudo terminar su investigación, Alice Cover. Y ella vio lo que se llama los tripletes. Los tripletes de Cover, que lo busca esta chica también, la flexión. El mismo signo, si miráis los signos estos del Valle del Indo, lo podéis ver también. El mismo signo que se repite, pero con algunas líneas de más. Por ejemplo, hay una figura que parece una persona, pero hecha con palitos, como hace un niño una línea vertical, 2 palitos para los pies, 2 palitos para las manos, y aparece a veces con cosas añadidas en la cabeza, en las manos, como si llevara cosas. Son nuevas líneas. Entonces, eso, lo que se interpreta, la hipótesis más aceptada y que a mí más me gusta, es que son logogramas. O sea, cada signo está compuesto de cada línea que forma el dibujito, es un elemento significativo o un morfema. Ella habla de morfemas de contenido y morfemas funcionales, que a lo mejor así te puede parecer un poco ¿qué es esto? Pero no es nada más y nada menos que lexemas y morfemas. O sea, raíces de palabras como mar, marinero, maremoto, marino, y luego los morfemas que llama ella funcionales son pues la derivación, el femenino, el masculino, el plural, los verbos. Entonces, para el lineal B, una vez que se analizaron todos los signos, si no lo comparas con ninguna otra lengua, no lo puedes descifrar. O sea, ¿qué sacas en claro? Una estructura combinatoria, sintáctica, puedes deducir si hay algún objeto claramente pictográfico, es decir, icónico, plástico, que representa aquella realidad a la que se refiere, pues si tú ves que hay dibujado un trigo, una espiga de trigo, y los signos que hay adelante detrás, pues pueden ser numerales, cuantificadores o medidas vasijas, que un poco fue como se descifró el lineal B. Cuando ellos llegaron a esta deducción, Ventris lo que hizo fue compararlo con el griego, porque era algo que se creía imposible, que esta escritura lineal B en Micenas, también en las islas, también en Creta, esta escritura se interpretaba como de un pueblo anterior, como los antepasados de los griegos, pero que no eran griegos, hasta que un día dijo, ¿y si fuera griego?
¿cómo se dice en griego tal? ¿Cómo decía Homero esto? Entonces fue transponiendo los signos y llegó a encontrar nombres del palacio de Nosos, de Pilos, el nombre de los trípodes, de las vasijas de las que hablábamos. Es decir, haciendo un análisis intrínseco de estos signos, podemos llegar a ver estructuras combinatorias, incluso a imaginar una sintaxis, pero no lo podemos descifrar si no lo comparamos con otra lengua que conocemos. Y lo que decía antes, la única escritura, no lengua, escritura que se parece a las del Valle del Indo es el rongo-rongo. Y vamos a ver, Alberto, por qué esto es imposible. Bueno, es imposible porque están demasiado lejos en el tiempo y en el espacio, las dos cosas. O sea, las tablillas rongo-rongo son... ¿Sugiriendo la posibilidad de un agujero de gusano conectando estas civilizaciones? Eso A es. través del tiempo y el espacio. Le acabo de mandar un WhatsApp a Abraham Loeb, a ver si él encuentra alguna relación con las velas solares, que seguro que la hay. Espera que se lo hipótesis preguntamos locas. en un momento, un segundito, que le tengo aquí detrás. Darme Sácalo. un segundo. Que le Bueno, mira, yo voy a pregunto. aprovechar para decir una cosa importante. Héctor, ya sé la razón por la cual dijiste que el índice de impacto tenía 5 años. Porque Palgrave Communications no tiene índice de impacto. Esta revista de grupo Nature no tiene índice de impacto. Lo que pasa es que tú la buscaste en el Citation in Economics, CIT-SC, que publica el 5 años H, o sea, el supuesto, le llama 5 years H, como índice, y ese es el que tú has visto que tenía un cierto índice de impacto. Pero esta revista no tiene índice de impacto y, por cierto, va a cambiar de nombre este año en junio, porque parece ser que muy poca gente confía en esta revista por el nombre que tiene y va a cambiar a un nuevo nombre y esperan que con el nuevo nombre adquiera mayor prestigio, adquiera mayor índice, adquiera un índice de impacto. La revista anteriormente conocida como... Sí. Es que tengo a Loeb en la cama. Sí. Os cuento lo de las tablillas. Me descentro. Bueno, esto tiene que ver con la isla de Pascua y como sabéis, en la isla de Pascua lo que se habla es pascuense. Bueno, ahora se habla sobre todo español, ¿vale? Pero, claro, con tahitiano un poco también. Exacto, pero tradicionalmente lo que se hablaba es pascuense, que es una lengua austronesia, ¿vale? Es una de las lenguas, es la gran familia lingüística de Oceanía, digamos, si excluimos las lenguas australianas. Bueno, y Papúa Nueva Guinea no sé dónde cuenta si es Oceanía o no, pero vamos, es la familia que está extendida pues desde Filipinas, Madagascar, el malgache también es austronesio, en fin, todo un montón de islas, sobre todo en el Océano Pacífico. Y el pascuense yo creo que es la lengua más oriental de la familia, con toda probabilidad, porque ya más allá tenemos América. Entonces, los pascuenses llegaron a Pascua, me parece, si no recuerdo mal, en el año 700 después de Cristo, o algo por el estilo. Y sí. Y tienen una serie de tablillas en madera que están talladas con una serie de simbolitos que efectivamente algunos se parecen a los pero de... muchas. Sí. Muchas. Yo no voy a ser partidaria de, ¿cómo se llama eso? La teoría de los antiguos astronautas. Pero es que no son 2 ni 5, o sea, son como 20 signos. Es los verdad, que se pero parecen. también es verdad que muchos de los que se parecen son personitas humanas llevando cosas en las manos. Y claro, esos son símbolos universales. Sí. Claro, bueno, pero la iconicidad... Sobre todo, para mí, el problema de la relación entre estas dos cosas es que la escritura del Valle del Indo desaparece completamente en el 1000 a.C., incluso antes, probablemente ya no se usaba. Y, sin embargo, estas tablillas rongo-rongo son posteriores al año 700. O sea, son seguramente como del año 1000. Hay 2000 años. O sea, en mi opinión, es completamente imposible que tengan nada que ver la una con la otra y que no haya quedado rastro. O sea, el problema no es que la escritura pudiera haber sobrevivido. El problema es que la escritura haya sobrevivido y que no haya quedado nada. Eso es lo que yo creo que no tiene ningún sentido. Aunque es verdad que pictóricamente, pues sí, son parecidas. Tú las ves y dices, otras se parecen. Pero... Sí, no se puede negar. Eso no es una paparrucha, ¿eh? El que se parezcan. O sea, no es que ponga solo 2 ejemplos que digan, mira, es que se parecen muchísimo. Pero como dice Alberto, están tan lejanas en el tiempo y en el espacio que es imposible. Lo que pasa es que esa escritura está sin datar, porque ellos tienen una leyenda, ¿cómo se llama? Rapa Nui. Rapa Nui, sí, Nui. Nui es, ya esto es alerta viejuna. Esto es Rapa es la isla, ¿no? Nui es grande, si no me equivoco. Entonces es la Rapa Nui en contraste con Rapa Iti, me parece que es la isla pequeñita, porque tienen mucho tahitiano, es una lengua polinesia. O sea, todos los nombres de los lagos significan lago.
todos los nombres de los ríos significan río no sé qué, ¿sabes? O sea, el río, el Huangho es el río Guadiana amarillo, ¿no? y el río Sí. Guadiana. Es que os quería contar una leyenda que tienen ellos, los de la isla de Pascua, de su fundador, no Dios fundador, un hombre que llegó, Sara me descentra con Trump y que llegó de Polinesia, del hogar, no sabemos dónde, un digamos. homeland polinesio, que llegó cual Moisés con las tablillas bajo el brazo. ¿Eh? Sí, es una leyenda que tiene ahí en la isla, con 67 tablillas que tenían la escritura, que ya se había perdido, que ya no la sabían leer, pero era algo mágico y la iban transmitiendo de generación en generación. Claro, esto no es nada probable, porque, claro, podemos pensar, eso es una manera de mostrar respeto casi religioso a ese fundador suyo, padre fundador, pero nos lleva a pensar en otra cosa. Si la escritura se inventó en la isla, ¿por qué no hay? Por ejemplo, no hay inscripciones en los moais, que los moais ya de por sí son un misterio también. Solamente tenemos este rongo-rongo, que rongo-rongo significa canto, con la reduplicación, o sea, es cantos. La reduplicación del sustantivo marca el plural. Y muchos ancianos de la isla te las leen, te cantan una cosa en una lengua que dicen, sí, me la enseñaron mis padres. Tongo turístico, pero no deja de tener ¿no? Porque significa cantos. Entonces, ¿hasta qué punto, si se inventó allí, por qué esta escritura no existe? No hay en las paredes, aunque os voy a decir una cosa que estoy diciendo muy a la ligera que no hay, pero sí es verdad que hay petroglifos, que son inscripciones en piedra en algunas cuevas, que se asemejan a algunos de los signos que vemos en las tablillas, pero están solos. No conforman un texto, es solo un símbolo, una imagen. Como si ya realmente no fuera una escritura, como si fuera un grafiti. Sí, sí. Entonces, todo es misterio, tiruriru, tiruriru. Sí, María, para mí tiene sentido que Rongo Rongo fuera una escritura en algún momento y se haya olvidado. Además, la historia de Pascua tiene todos los elementos necesarios para eso. O sea, ha habido, antes de que llegaran los europeos, hubo 2 o 3 guerras muy fuertes. En una ocasión la isla quedó casi despoblada por las luchas entre los diversos clanes y tal. O sea, es perfectamente razonable que esa escritura significara algo y luego se olvidara. Incluso yo puedo comprar que esa escritura venga de antes de que ellos llegaran a la isla de Pascua. Sí, lo que me resulta mucho más difícil de comprar es que durante 1500 años como mínimo una escritura haya pervivido desde Pakistán hasta Oceanía y haya quedado 0 rastro de ella. Eso me resulta muy difícil. Y no solo eso, sino que haya pervivido sin cambiar. Es complicado. O sea, no se ha usado. Se ha ido copiando porque además las tablillas de madera se deteriorarían. O sea, se ha ido copiando, pero no se ha usado como escritura. Eso decía mi hijo el mayor, que pues se le han ido enseñando unos a otros. Tienes que aprender esto, tal, como le obligan a ellos en el colegio. Pero claro, es imposible, porque sería aprender dibujitos, arte, no usada como escritura porque no han cambiado los signos. Porque las primeras escrituras pictográficas, que luego han ido evolucionando como las cuneiformes, esa plasticidad se ha perdido. Si en un principio representaba un objeto de la realidad, con la evolución de los trazos, al hacerse más rápidos, a cambiar el soporte escriturario, pues se ha ido cambiando. Y en esta escritura no. ¿Cómo puede ser la misma forma, no? Desde hace 3 milenios. No cuadra, es verdad. A mí me parece una hipótesis muchísimo más parsimoniosa que cuando uno escribe con dibujitos de personas, pues es perfectamente posible que a otra persona se le ocurra escribir con dibujitos de personas y que todo se parezca. Sí. Pues es lo más normal del mundo. Pero luego tenemos una cosa que es la estructura. Porque ella, en este artículo, habla de frases. Y habla de signos, que ella los califica de morfemas o de clústeres, los llama, que van siempre al final de frase. Ahora ya hemos vuelto a la escritura de Lindo, ya dejamos a los pascuenses. Pero no voy a dejar a los pascuenses tampoco, porque hay otra cosa que los une, Alberto. Es que es bustrófedon. Eso es del griego del arado, del buey. En un campo, el buey hace así y luego así o así, ¿vale? Sí. Es como el bustrófedon. Quiere decir que puedes escribir de izquierda a derecha y la segunda línea de derecha a izquierda. Vale. Pero hay una cosa que comparten también el rongo rongo y las escrituras del Valle del Indo, que es el bustrófedon reflejo,
quiere decir que cuando cambias de línea, normalmente empiezan de derecha a izquierda, pero no siempre y no es constante, ¿eh? Cuando cambias de línea, las letras se ponen boca abajo, como si fuera el reflejo de las de arriba. Esto ya es- Aquí los astronautas le das la vuelta al papel según escribes para ir en la otra dirección. Sí, sí, exactamente. Entonces, eso es, No son las mismas letras, son otras letras distintas, pero puestas boca abajo. es la misma letra como si lo hubieras puesto boca abajo, pero es la frase siguiente, como dice él, cuando escribo una línea, a la siguiente le doy la vuelta al papel y sigo escribiendo ahí, de manera que están como enfrentadas, aunque son letras diferentes, son palabras diferentes, yo escribo hola, y la siguiente, pues pongo amigo, pero ese amigo la A va hacia arriba como si fuera boca abajo. Digamos que lo que caracteriza ese método de escritura es que es que si tú solo miras el papel en una orientación, hay ciertos signos que solo aparecen en las líneas pares y ciertos signos que solo aparecen en las líneas impares. Exacto. Y Eso es. ambos son reflejo especular los unos de los otros. Eso Oh. es. Pero no son Curioso. siempre los mismos signos, se combinan Qué de manera raro. diferente y claro, Ujú. aunque podemos saber el orden en el que se ha escrito, aunque sea una inscripción, aunque sea grabado en piedra, porque por ejemplo si tú ves que en la parte derecha todas empiezan más o menos en la misma línea y en la parte izquierda quedan espacios en blanco, pues ves que ahí se ha empezado. Ujú. En los jeroglíficos egipcios, por ejemplo, se busca empezar a leer por el lugar hacia donde miran los seres vivos del jeroglífico. Si hay un búho, un mochuelo o un pato, pues hacia donde mira. Si el pato está mirando hacia la izquierda, esa inscripción se lee de izquierda a derecha. Si mira hacia la derecha, se lee de derecha a izquierda, al revés. Pero esto no Madre mía. pasa en... Héctor de susto se ha caído. Estoy aquí enrollándome Perdón. mucho, ¿no? Se me cayó la cámara. Y bueno, No pasa terminamos. Pero lo que os decía de las frases, ella infiere que cada línea es una frase completa semánticamente y no lo podemos saber. Y hay una cosa muy importante que quiero comentar, perdóname Héctor Pero que me enrolle. ¿Qué quiere decir infiere exactamente? O sea, ¿infiere es se inventa o infiere es infiere? No, Deduce. no, hay otros investigadores, ella menciona mucho a Parpola y Mahadevan, no sé cómo se pronuncian, que son especialistas indolingüistas de los años Vale. 70, 80, y ellos ya han estudiado dónde dividir las palabras, porque claro, no hay, ¿cómo sabemos qué es una palabra y qué no lo es? Ella es partidaria de la teoría de que cada signo no es un fonograma, no es una letra, no es un alfabeto, son Nada. logogramas. Lo que no cual es es lo mismo- totalmente lógico porque es como han empezado todas las civilizaciones. O sea, yo no conozco una sola civilización que empezara a escribir con un alfabeto. Exacto. Pero también esas civilizaciones combinan el logograma con signos fonéticos, Sí, eso con es verdad. fonogramas. Y luego con... Bueno, salvo la China. La China no. La China todo logograma. Pero yo es que chino no sé, pero alguna marca, alguno de los tracitos no cambia un poco el tono también. No lo sé. Mira, ¿eh? en el chino arcaico no lo sé. En el chino moderno no. Vale. Pero no lo sé. Bueno, hablando de los trazos, tengo que citaros esto y ya os dejo. Pero en el Ella japonés habla de... sí, ¿no? Es en el japonés en el que el trazo te marca... No, bueno, Bueno. en el japonés no hay tonos, o sea, es decir, sí hay tonos, pero no se anotan, y lo que pasa es que en el japonés se combina ideogramas con símbolos fonéticos. Bueno, es que os quería comparar una cosa con los jeroglíficos egipcios, que son los que controlo un poquito más, no mucho, pero bueno. Entonces, ella dice que los signos, cada línea es una frase completa, entonces todo su análisis estructural, que no es que se lo invente ella, que ya se ha venido haciendo así, lo hace en relación a esas líneas como frases. Dice, hay excepciones, hay algunas frases que se rompen de manera casual. Por ejemplo, y te marca los simbolitos, ¿no? Diamante, pez con cuernos, campo con irrigación y este signo que parece una vasija. Y ella dice, esto en algunas tablillas, en algunos sellos, está separado. Probablemente por falta de espacio. Pero es que yo no lo tengo eso muy claro, porque los signos que aparecen entre palabras, no entre palabras. Hay algunos signos intercalados que son trazos verticales, como los numerales. A lo mejor hay 2, 3, pero a otros es una especie de trazo con una tilde, una virgulilla,
Y a otros signos aparecen solo un signo y al lado un trazo horizontal. Y eso no tiene nada que ver, por supuesto, pero en egipcio, los logogramas egipcios, ¿tú cómo sabes dónde termina una palabra y dónde empieza otra? Por el signo que va al final, por los determinativos. Y sobre todo por esas líneas que son precisamente iguales, son trazos verticales que te marcan que todo lo que viene antes conforma una palabra. Pero tú estás leyendo muchas letras y luego cuando ves ese signo dice, ah, no, esto es chirifú. No sé si me he explicado o he metido un Sí, rollo. sí, entiendo. Pero eso Claro, lo se marcan entiende. con todas las palabras. ¿Ello o el egipcio? El egipcio, digo. El egipcio marca, los que son logogramas suelen tener su marca de logograma. Vale. No, también tienen los determinativos, que tú los reconoces porque son unos signos que no se leen, que es el señor sentado con la barba, es lo que viene delante es un dios. Ujú. O ¿cómo se llama esta? La perca nilótica. Sabes que todo lo que viene antes son animales marinos. O sea, tú Vale. reconoces esos signos, son unos cuantos que están inventariados y sabes que ahí termina una palabra y tienes que empezar a leer otra cosa. Y también hay marcas de verbos. Entonces, esto es el único fallo que veo yo aquí, porque el análisis es riguroso, objetivo, no se inventa nada, pero esta asunción, por así decirlo, de que que las palabras se separan así, Es un poco arbitraria, sí. no sé. Pero luego ella habla de los numerales. Lo que os decía, los numerales. Y esto es muy estilo lineal B. Hay unos símbolos que ella llama los símbolos de grano, de cosecha, que parecen espigas. Y espigas con diferente número de palitos. Entonces, esas espigas casi siempre llevan delante signos que ella identifica como numerales, como estas líneas verticales. Y el signo este famoso que parece una vasija es como una U con cuernitos, y ella dice que eso es un signo de medida. Y es que así se empezó a descifrar el lineal B con las medidas, las vasijas, los trípodes de dos patas, de una pata, con el elemento, lo llama ella fitoforme, que tiene formas de plantas. Entonces, te da muchísimas opciones, pero no se queda con ninguna, o sea, no te afirma esto es así. Este signo significa esto. No. Ella te dice, como aparecen juntos, además te da tus porcentajes y especifica ella. Esto no es que pase una vez o dos o que lo haya visto yo de pasada, es que el sistema lo ha analizado y utiliza el Python, que os gusta a vosotros. El sistema lo ha analizado y hay una cantidad muy alta de estas combinaciones, que yo cuando lo leí pensé, bueno, muy alta, ¿cuánto es? Y debajo me pone los porcentajes, 85, 95, o sea, que está todo muy, muy sistematizado. Y una cosa para terminar, que dice ella que al ser un corpus pequeño, porque hay pocas inscripciones, ha hecho la anotación manualmente, la separación de los signos. ¿Por qué? Porque los algoritmos de Machine Learning necesitan un corpus mucho más grande, ¿no?, para poder trabajar bien. Entonces ella ha ido haciéndolo manualmente paso por paso y hay unos gráficos maravillosos. Yo he disfrutado muchísimo y unos criterios lingüísticos muy, muy buenos y muy objetivos. Nada de mi intuición me dice ni nada. Así que quería decirlo. Ya está. Tú me decías, María, que esta persona es una ingeniera, no es una Sí. lingüista, ¿no? Como Sara. Entonces, Sara y yo vamos a descifrar el rongo. de esta civilización, o sea, sabemos que fue una única civilización a lo largo de todo este tiempo, pues estamos hablando desde Ya. más de 3000 antes de Cristo hasta prácticamente el 2000. Más de 1000 años. O sea, una civilización de más de 1000 años, 1000 y pico años, es difícil. O sea, las ha habido, pero... ¿Civilización? Define lo que es ser la Sí. misma civilización. Por artefactos, Claro. ¿no? Por cultura material, ¿quieres decir o qué? Claro. Quiero decir, Sí, está claro que habrá habido diversas culturas a lo largo de ese tiempo. Incluso es posible que haya cambiado la escritura a lo largo de 1000 años y que estemos analizando como equivalentes sellos que en realidad pues tienen 500 años de diferencia y los signos han cambiado de significado, ¿no? Eso es. Pero a nivel de cultura material, o sea, a nivel de, por ejemplo, urbanismo de las ciudades, que es muy famoso en la cultura del Indo, porque tenían alcantarillado y tenían toda una serie de cosas en el año 2500 a.C., ¿sabes? En ese sentido, sí hay cierta homogeneidad durante todo ese tiempo. Esa homogeneidad se va rompiendo a lo largo del segundo milenio antes de Cristo. Es decir, a partir del año 1900 antes de Cristo, eso se va rompiendo poco a poco y eventualmente, posiblemente por la llegada de pueblos indoeuropeos, pues aquello se deshace, ¿no? Y eso me da a mí
una excusa para volver a mi rollo lingüístico, porque ¿qué lengua hablaría esta gente? Lengua o lenguas, ¿no? Porque ¿cuáles son las lenguas principales ahí en el continente, en el subcontinente indio? No. Pues dos familias, la familia indoeuropea y la familia dravídica, ¿no? Pues es que yo diría drávida, aunque yo digo dravídica también muchas veces, pero es que drávida viene del sánscrito, era una expresión, Ah, era Adra Dravida Bhasha, que quiere decir, es el nombre que le daban a la lengua tamil, Telugu tamil. Entonces, drávida ya de por sí es un adjetivo, entonces, según los lingüistas, ya no es necesario adjetivizar el adjetivo. Porque en el inglés es Dravidian, entonces es inevitable decir dravídico, dravidiano, pero en el contexto lingüístico es más correcto decir drávidas. sí, pero para los oyentes que no sepan de qué narices estamos hablando, o sea, en la India existen estas dos familias, la familia indoeuropea es la nuestra y concretamente, pues allí lógicamente tienen la rama india de la familia indoeuropea. Indoaria, Claro, Indoaria, Indoirania. Claro, exacto. Que eso es lo que iba a decir, que su pariente más cercano son las lenguas iranias. Y luego en el sur del subcontinente tienen otra familia diferente que funciona totalmente de otra manera y que puede que sea anterior, pero nadie lo sabe muy bien, que es la familia esta drávida. Esas no son indoeuropeas, pero convivieron con las indoeuropeas, y fueron perdiendo terreno a favor de las indoeuropeas y se conectan, o sea, las drávidas y las indoarias se conectan por préstamos del sánscrito. Es que hay que aprender sánscrito. Exacto. Que es la lengua a mí me parece que sin saber nada de la lengua de la civilización del Indo, decir esto es una lengua drávida, a mí me parece totalmente arbitrario, ¿sabes? O sea, esto tienes que confiar en... Es como cuando decís, esto, la materia está, pero no la ves, ¿no? Y dices, no lo entiendo, y tú confía en mí, trust me, I'm an engineer, ¿no? Ya, pero quiero decir, no tienen una sola evidencia material. No, o sea, ninguna. No hay... Es en plan de cómo está cerca, pues será esa. Hombre, pues puede ser una familia que haya desaparecido, ¿no? Y que no haya quedado nada de ella. Tienes toda la razón. No se puede afirmar, pero es una candidata por los criterios que se manejan. Pero claro, afirmar no se puede. Hasta que lo descubramos nosotros. Bueno. Voy a aprovechar para trasladarte, antes de que te vayas, María, una pregunta del público, ya que no vas a estar luego cuando hagamos la sesión común, y hay una pregunta aquí para ti. Pregunta Miguel Ren, dice, teniendo en cuenta tus conocimientos, bueno, ahora que la pregunta se las trae. A ver, ¿qué me ha dicho? ¿Cómo hablamos los españoles? ¿Destrozamos el lenguaje? Habría que decir la lengua, ¿no? ¿O somos mínimamente decentes con el castellano? Esto nos lleva a la distinción tan peliaguda entre lengua y dialectos, porque ya decía Saussure, que es el padre de la lingüística moderna, la lengua no conoce sino dialectos, entonces nadie habla una lengua pura. Todos hablamos una variedad de la misma lengua. No solamente los acentos, sino el idiolecto, la manera que tenemos cada uno de hablar. Entonces, no sé a qué se refiere, si por regiones o por países, pero cada uno habla su variedad lingüística y todas son respetables. Y no hay lenguas mejores ni peores que otras, pero esto ya es muy lingüístico, me estoy poniendo aquí. Qué bonito. A ver si nos vamos a cargar aquí ahora todos los conceptos de superioridad cultural que ha costado tantos siglos de historia establecer. A ver. No, y recordar que las lenguas son objetos vivos y que conforme los hablantes la van hablando, van evolucionando y van cambiando y van modificándose. Y claro. Entonces, aquí en Andalucía, pues... los que definen la lengua. Caminante no hay camino, ¿no? Hablante no hay lengua, se hace lengua al hablar. ¿Qué quieren? Que sea el alcalde. Yo descubrí hace poco, por amigos de divulgación que son de Andalucía, que todavía sigue viva esta idea de que los andaluces hablan mal español, lo cual me parece extremadamente ridículo en el año 2020. Que todo lo contrario, que somos tan avanzados que hablamos del futuro del español. Entonces estamos anticipando por decenas de décadas. Todos son variedades de una lengua. Ya os digo que nadie habla una lengua pura, ni hay lenguas más avanzadas que otra. Es que hablando de las estructuras, que precisamente es una de los bastiones de este artículo, todas las lenguas hacen las mismas cosas. Aunque las hagan de manera diferente,
nosotros tenemos subjuntivo en el inglés, ¿no? Lo tuvieron, ahora no lo tienen, y siguen viviendo. Cuando yo pongo un verbo subjuntivo, ellos ponen un adverbio al final de la frase, pero la estructura es la misma, gente que hace cosas, aunque luego esa gente y esas cosas se marquen de manera distinta, ¿no? Se añadan morfemas y terminaciones, que es lo que busca ella. Por eso ella, su idea, que me parece tan buena, es, no voy a descifrarla, voy a ver si puedo desentrañar en la estructura interna las dependencias entre signos. Ujú. Pero está muy bien, a mí me gustó.